Hola, hola, gusto de verte, querida. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos. Hoy día espero hacer una sesión bien íntima, bien concentrada en algunos temas que quizás ustedes ya manejan, pero que forman parte de la... Buenas noches, María Fernanda. Forman parte de la formación que nosotros estamos procesando. Tenemos en general dos periodos de formación al año y siempre estamos haciendo charlas introductorias para que se conozca el tema. Hoy día es trauma y disociación. Vamos a ir viendo la presentación. Si tienen algunas preguntas, como les decía, dejar un espacio tranquilo para que nos hagan preguntas y también así les hago la sesión y vamos compartiendo algunas cositas. Permítanme un momento, por favor. Ujujú. Ok, computadores, mientras llegan más aquí. Ok, muy bien. Ahí sí, ahí lo puse. Mm. Permítame un minutito. Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Ahí está. Vaya, si quiere, vaya para afuera, si quiere. Vaya para afuera. Bueno, como les comentaba, voy a empezar. Durante más de ya casi 20 años he estado dedicada al trabajo y a la investigación y el aprendizaje, en realidad, de lo que es el trauma. Em, Cuando yo empecé, podría decir que no era algo que estaba a la vista. Ustedes saben que tuvimos en la psicología durante 100 años la misma definición de trauma. Así que ha sido un recorrido muy extenso para poder atrevernos desde una vereda, dijéramos, de experiencia, de aprendizaje, una nueva perspectiva acerca del trauma. Eh, no está menos decir que si no fuera por la tecnología que hoy día nosotros tenemos, probablemente la neurociencia no sería un estandarte de investigación, em, ya que si no fuese porque tenemos esta posibilidad de generar imágenes en tiempo real o de poder ver patrones de respuesta o evaluar, dijéramos, a través de la inteligencia artificial, el desarrollo de las conexiones en el cerebro, etcétera, quizás nosotros estaríamos, o los microscopios, dijéramos, ya avanzados, ¿no? Hola, querida Lili, buenas noches. Dijéramos, no podríamos tener esta posibilidad realmente de poder cuestionarnos un poco qué es el trauma. ¿Ya? Hacemos la diferencia entre trauma y evento traumático o posibilidad de un estrés traumático. Y además hay varias cosas que pasan como para que nosotros nos dediquemos, nos declaremos, ¿no? Personas con trauma. Eso también es una cosa importante de señalar. Va a tener que ver mucho con nuestra capacidad de sostener los niveles de estrés. Va a tener que ver mucho cómo desarrollamos las emociones y cómo éstas se expresan en el cuerpo, ¿no? Y cómo nosotros respondemos a ciertos patrones adquiridos y cómo este trauma hoy día en la nueva definición estaría impactando al sistema nervioso, ¿no? Desregulando algunas funciones que son genéticamente establecidas y que además se relacionan también con lo ambiental. Por lo tanto, también nosotros cuando hablamos de trauma hoy en día hablamos de epigenética, de medio ambiente, de contexto. eh, no es solamente aquello psíquico que está adentro, encapsulado dentro de la psique de la persona, sino que es una relación interaccional entre el ambiente y el sujeto, ¿m? Y sus vínculos. O sea, muchas veces quizás nosotros no tendríamos trauma, por decirlo de una manera como simple, si no tuviéramos vínculos, ¿no? Pero el ser humano es de vínculos. Entonces es súper complejo el tema para abordarlo. Dame un segundito, por favor. Se acabó el gas, hija. Vamos a poner un poquito acá en silencio. Ya.
Entonces, bueno, hoy día, como les decía, es la integración del trauma desde la neurociencia. Buscamos encontrar, vamos a ver también acá que no lo hacemos tan a menudo, pero hoy día quería hacer alguna variación, es de entrar a lo que nosotros estudiamos en la formación misma, ¿ya? Hacer la diferencia, que también me interesa hacer la diferencia antes de comenzar que nosotros no, o sea, somos una terapia que aborda el trauma, ¿ya? Quizás eso podría ser uno de los elementos, ¿no? Que podrían aparecer em, cuando nosotros queremos ir a terapia. Sin embargo, hoy día, ¿no? Desde la academia hacen la diferenciación de lo que es terapia clínica psicológica propiamente tal y otras terapias integrativas, ¿ya? Por eso es que yo hablo de integración, ¿ya? Para el colegio de psicólogos no se puede mezclar una cosa con la otra. Si uno está haciendo psicoterapia, es psicoterapia, ¿no? Si uno está haciendo trabajo terapéutico de integración en otras líneas multidisciplinarias, ¿ya? Entonces, dijéramos, es una mirada más amplia. Y eso es bien importante porque nos pone en un contexto regulatorio y ético en algunas cosas y por el otro lado nos permite como hacer las diferencias que creo que muchas veces son importantes y necesarias. Sé que estoy hablando algo súper extraño, pero lo quiero decir. O sea, como que estamos en una cosa integrada donde tenemos un equipo amplio, a veces terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos, médicos. Tenemos un montón de personas que están funcionando, terapeutas integrativos o dijéramos personas que trabajan, por ejemplo, en el día que vengo yo, somática, de experiencia somática, y la diferencia de la clínica propiamente tal como un espacio, dijéramos, que acompaña esto otro, ¿ya? En este caso nosotros lo vemos así, ¿no? Esta es una especialización, este curso es una inmersión en la terapia de trauma, ¿ya? Aquí vamos a ver la neurobiología del trauma, vamos a trabajar en profundidad dijéramos, cómo eso impacta a los distintos sistemas, cómo tienen que ver estos sistemas, los neuroendocrinos, con lo biológico, con la homeostasis, con el equilibrio, con los patrones inconscientes, etcétera. Es muy complejo. Después le voy a preguntar a las compañeras acá cuánto se tiene que estudiar, ¿no? La idea es hacerlo ameno, la idea es hacerlo motivador y que de verdad las personas que entren a este tipo de formación tengan una mirada muy innovadora y muy como a la punta de aquello que podría ser un apoyo para una persona en un momento crítico, ¿ya? Pensando hoy día con las personas que están viviendo situaciones como por Venezuela, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado trabajar en terremotos también, pero en la línea, en la primera línea. Entonces aquí vamos a ver muchas cosas que les quiero, me falta tiempo para contarles todas las cosas que podría, pero bueno, habrá otra charla pronto, seguramente voy a tener que hacer otra más, así que no hay problema. A una breve reseña, porque en verdad si usted quiere ver mi currículum, probablemente le conviene mejor ir a la página, pero yo soy, dijéramos, un psicólogo clínico, mi postítulo es Trastornos Severos de la Personalidad de la Universidad de Valparaíso. Y soy formada en terapia focalizada en la transferencia, que es una terapia especialmente para los trastornos de la personalidad. Yo vengo como por un lado de esa corriente y por el otro lado venga la neurociencia aplicada al trauma, como los decía ya más, casi ya más de 20 años. Siempre me ha tocado, he recorrido Latinoamérica, Estados Unidos, hago intervenciones en todas partes, pero sobre todo me ha tocado como tener el gusto, el agradecimiento de haber formado muchos equipos en primera línea. Niños calle, trata sexual comercial, lo que es maltrato y reparación, etcétera. Me he dedicado siempre a trabajar en esa línea, formando y capacitando equipos. Y bueno, también actualmente estoy como formándome siempre de manera permanente, por supuesto. Porque cuando a uno le gusta este tipo de cosas va a tener que estar estudiando tarde, mañana y noche y tratando de hacerse un muy buen cuidado uno personal a uno mismo, ¿no? Para poder vivir estas experiencias tan difíciles también para el terapeuta. ¿Ya? Eh, yo soy igual, dijéramos, he trabajado mucho en liderazgo de innovación, en liderazgo gentil, ¿no? He estado metida en esa línea también,
como también buscando los aportes que uno pueda como mantener y recibir a lo largo de un proceso personal formativo, ¿no? De ahí, si usted quiere alguna cosita más, me la pregunta después. Pero eso es como lo que les quería comentar. Entonces, una de las cosas interesantes, ¿no? Bueno, me llamo Marian Dávila, se me había olvidado así mi nombre, Marian Dávila. Una de las cosas importantes que quiero señalar es que desde esta diferencia de la psicología, desde esta definición tan poco corporalizada, tan llevada a llevarlo a los pensamientos, a las conductas, ¿no? Nos quedamos mucho tiempo fuera hasta que apareció, dijéramos, diría Antonio Damasio, apareció Peter Levine, apareció Bessem van der Kolk, ¿no? Que son los que son más conocidos, hay mucha gente más, la Pat Ogden, hay muchos más autores, por supuesto, que uno podría señalar, que van dando esta pauta de que pareciese que no todo está en la mente, sino que pareciese que hay una relación cuerpo-mente que no podemos negar, ¿no? Me acuerdo cuando era pequeña que lo que más se hablaba era de las personas que eran tipo A. Era muy divertido. Las personas tipo A, estoy hablando 60 años atrás, las personas tipo A eran personas como rabiosas y que tendían a darle ataque al corazón, ¿ya? Y si además tenían una mala alimentación y además eran malos para el ejercicio, probablemente se iban a morir pronto de un ataque al cardíaco. Esa era como la mística de esos tiempos, a lo más en ese tiempo, ¿no? Era eso lo que se comentaba. Sin embargo, cuando yo llego a a estudiar con Catalina Ureta, que trae a Chile en el año 2006 experiencia somática para un pequeño grupo que yo organicé, Catalina aparece con este trabajo de Peter Levine acerca de la experiencia somática. Ahora, lo interesante es cuando se van acoplando o integrando teorías, ¿ya? Eh, ¿Qué hacemos cuando tenemos un cuerpo que sufre, ¿no? Esa fue como la pregunta. Peter Levine tenía que entrenar a, dijéramos, astronautas. Permítame un segundito. Tengo un perrito loco aquí ya. Astronautas, ¿no? Y él era especialista en fisiología del estrés. Y yo diría que a partir del 2000 más o menos, pero sin embargo nosotros trabajamos una técnica que viene más o menos en 1970. En 1970 empieza a aparecer este cambio de paradigma donde el cuerpo prevalece sobre la psique, sobre ya no es solamente el trauma desde lo cognitivo, desde el pensamiento, de la alienación, del yo, ¿no? Que me pierdo en esta maraña de pensamientos caóticos, ¿no? Sino que hay una relación directa o una correlación, una relación directa, ¿no? Entre lo que pienso y lo que siento en el cuerpo. Y ese es nuestro gran cambio, ¿ya? A lo mejor para nosotros que somos más contemporáneos, ¿ya? No nos suena tan jugado, no suena tan raro, ¿ya? Pero en verdad, si uno lo ve a lo largo, por lo menos yo que ya llevo 20 años en esto, es como no se me podría imaginar hoy día que no pensase en el cuerpo en la terapia, ya como que sería imposible. Más bien el cuerpo a veces trae aquello, ¿no? Que está escondido, que está callado, que no está presente y me muestra cosas que quizás en la terapia hablada o narrativa, qué sé yo, podría pasar de largo, ¿ya? Por lo tanto, en estas formaciones nosotros tenemos que aprender probablemente la lectura del lenguaje corporal, y que es algo debería ser innato, porque no es que yo lo esté inventando ni Peter Levine. O sea, nosotros siempre hemos tenido esta capacidad de leer y, dijéramos, y analizar estas respuestas del cuerpo en el lenguaje corporal, ¿no? Simplemente que en algún momento evaluamos y le dimos más fuerza, ¿no? A la relación de lo cognitivo o a la cosa de la introspección y dejamos de lado, ¿no? Todo esto lo que era lo corporal. Ya les voy a pedir a las personas que por favor, si me hacen el favor de poner en silencio sus micrófonos en lo posible, para que no nos vamos a enredar. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros hoy día estamos en una interacción entre cuerpo, mente y emoción, ¿no?
Damasio va a traer el concepto de la emoción junto con un par de otros más, y él va a decir que la interocepción, el sentir adentro, el sentir afuera, ¿no? Nos permite como adaptarnos, ¿no? Por lo tanto, también el trauma es una función adaptativa. Y eso es lo que por eso planteé hoy día hablar sobre disociación. Es una función igual sí, de la psique, es automática, es inconsciente, va a llegar a nosotros aquello que se nos pierde en nuestro contenido para poder entonces vivir con una parte de nosotros que no está presente, pero que pesa adentro, ¿ya? Entonces, bueno, para nosotros el trauma no es solo un recuerdo malo, ¿no? Es una experiencia que reorganiza todo el sistema mente-cerebro y que siempre está tratando, ¿no? de llevarnos hacia la supervivencia, ¿no? A nosotros estamos hechos, y lo quiero señalar, para regularnos, para conectarnos, para confiar en nosotros y encontrarle sentido a las cosas. Perdón, aquí tengo este perro loco. Y a veces la pregunta que abre esta conversación es si alguna vez han sentido que su cuerpo reacciona antes que la mente para pueda procesar lo que está pasando, ¿no? Todos hemos vivido estas respuestas automáticas, inconscientes a veces, donde no podemos contener aquello que aparece como un impulso, ¿no? Un impulso vital de sobrevivencia. Em, eh, Tratar de, por ejemplo, em, atacar si vemos que alguien agrede a nuestro hijo, por ejemplo, nosotros sin pensarlo tratar de responder para parar esa agresión. Me acuerdo que Peter Levine también hablaba de una mujer que estaba en un safari y que estaba con su bebé en un safari y se le ocurrió darle leche en un biberón, una mamadera que dicen acá. Y entonces ella, al tomar el bebé y tratar de darle la papa al bebé, ella sintió la necesidad de cerrar el vidrio. En el momento que ella sube el vidrio en el auto, una serpiente choca contra el vidrio, porque el olor de la leche la llamó. Entonces nosotros, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que en la medida en que nosotros retomamos el contacto con el cuerpo, nuestra capacidad de sobrevivencia mejora. ¿Ya? Somos más capaces de usar condiciones cerebrales, que es la economía del cerebro y la predictibilidad. Nosotros somos económicos cerebralmente y somos predictivos cerebralmente, ¿ya? Y el cuerpo solamente es un espacio de expresión de la memoria. ¿No? Cuando, siempre lo decimos cuando hablamos del libro de Bessel van der Kolk, que para mí él es fantástico, dijéramos cuando él plantea el cuerpo lleva la cuenta, en realidad lo que dice él es que el cuerpo, si lo leo literal, el cuerpo mantiene el puntaje, ¿no? Que él tiene ese recuerdo, lleva cuántas veces te has vivido un evento, has vivido uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Acuérdense que cuando nosotros tenemos un evento aislado de trauma, ¿no? Es algo puntual, ¿no? Es lo que llama, ves el de cóctel chico, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos un trauma grave, crónico, reiterado, posiblemente tengamos una T grande, un estrés postraumático más complejo. em, ni les digo lo que es evaluar, dijéramos, a través de manuales, todo este tipo de información es bien complejo. Por lo tanto, siento que en algún punto la academia, por un lado, nos comparte ese tipo de información como para poder tener criterios de evaluación y nosotros, por el otro lado, ponemos el corazón, las tripas, la intención, dijéramos, y esta capacidad de poder hacer unas lecturas que de repente una entrevista clínica no te va a dar. ¿Ya? O un autorreporte, como se dice en la terapia convencional, ¿ya? Entonces, para nosotros, en la formación, y es algo que vamos a estar todo el tiempo dándole vuelta, el cuerpo es un espacio de expresión de la memoria, ¿no? ¿Qué vamos a tener ahí? Experiencias emocionales, ya sobre todo en el trauma, ¿no? Porque trauma va a ligar una respuesta emocional alta, un pic alto fuerte, un impacto fuerte emocional con una memoria, ¿no? Nosotros tenemos esta relación
el impacto, lo que llamamos el shock traumático, ¿no? Con lo que es, dijéramos, la impresión que produce esa emoción y cómo eso se traduce en una señal en el sistema nervioso, sobre todo sistema nervioso, de peligro. ¿Ya? Eso es lo interesante. Y nosotros lo vamos a ver a nivel sensorial, es decir, a través de nuestros sentidos, ¿no? Respiración, tensión muscular, movimientos involuntarios, ¿ya? Todo esto a nivel cerebral, porque el cuerpo tiene que reconocer el peligro, ¿no? Vamos a acá, vamos a un Un uno minutito. por ciento te van a dejar callar. Permítanme aquí poner en silencio. Entonces, vamos a ver, dijéramos que es el cerebro que va a codificar rápidamente, en forma muy automática, esta respuesta de qué tengo que hacer ante el peligro, reconocerlo como tal, que nosotros llamamos una curva de activación, ¿ya? Y que vamos a ver si al final de este evento, como diría Peter Levine, es si logramos recibir la señal cerebral inconsciente automática en el sistema nervioso autónomo de si vamos a atacar, huir o congelarnos, que sería sistema nervioso parasimpático, y simpático, que sería ataco o huyo, ¿ok? Como que tenemos esas respuestas. Si eso no sucede, no hay un impacto traumático, el sistema no se desregula, entonces nosotros podría por definición, podríamos decir que un evento traumático, ¿no? O una experiencia movilizadora, va a depender la intensidad. Pero si el sistema nervioso recibe un impacto por esta experiencia y en el momento que necesita generar una descarga, por ejemplo, atacar y defenderse, ¿no? Por ejemplo, con un empujón a alguien y no realizo esta respuesta, dijéramos, de protección, lo que va a suceder, según la teoría que plantea Levin, es que toda esa energía, todo ese proceso bioquímico que no es extrasensorial, es una cosa fisiológica, por eso nosotros tomamos neurobiología, es decir, hay un impacto neuroendocrino que va a generar una serie de respuestas fisiológicas que son las que no van a poder ser descargadas. Entonces veníamos de que el trauma psíquico es una respuesta a un evento que nos sobrepasa y que rompe nuestros límites y que además eso hace que el yo, ¿no? El sí mismo se quede en un proceso de congelamiento en el tiempo y en el espacio, ¿no? El trauma te hace ir todo el tiempo a ese punto, ese punto, ese punto que queda trabado, pero Levin va a venir a decir 100 años después, que es bastante tiempo, dije, no, pero además, si además tú no logras completar estas respuestas de defensas en este sistema, ¿no? Finalmente esto va a generar una desregulación tremenda y la persona que va a pasar, la persona va a presentar síntomas de regulación, insomnio, problemas de, dijéramos, de alimentación, problemas de dolores musculares, por ejemplo, vamos a tener una serie de elementos, ¿no? Que el cuerpo se va a mostrar que todo eso que estaba ahí no pudo ser liberado. ¿Ya? Es muy importante esto que trae Levin, el concepto de la descarga del sistema. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vemos que además aparece la interocepción. ¿Ya? Están varios autores trabajando hoy en día. La teoría polivagal ha sido un poco más cuestionada por algunos elementos que ella contiene, pero sin embargo es un buen modelo para poder explicar algunas cosas cuando estamos empezando a estudiar este modelo, ¿no? La teoría polivagal, pucha, nos plantea que somos seres sociales, relacionales, que sí podemos tener hormonas que son del amor, ¿no? La oxitocina, que sí podemos, que tenemos patrones genéticos evolutivos, ¿no? Que vienen de nosotros como mamífero y que van a permitir que nosotros podamos realmente generar vínculo. Es muy importante, dijéramos lo que dice Porges en algún punto, a pesar de que hoy en día todavía se ha cuestionado, dijéramos, esta posibilidad que plantea él de que realmente estuviese esta posibilidad en el vago ventral, ¿no? Que es lo que se le cuestiona a él, en el vago ventral, en el parasimpático, de que esto tuviera que ver con el relacionamiento social, ¿ya? Como que no habría la suficiente evidencia, ¿ya?
pero es un modelo práctico para algunas cosas, para principiantes, para empezar a entender las cosas. Y el otro modelo que también es más arcaico que de cuando yo nací, en 1965, o sea, qué rato, ya dijéramos el cerebro triuno, que es prácticamente cuando no teníamos nada casi de tecnología para poder observar los patrones del cerebro. Y Paul MacLean planteaba esta relación de la parte más, dijéramos, más sensorial primitiva, que sería en el tronco encefálico, que sería el cerebro reptil, donde están las respuestas automáticas de sobrevivencia, ¿ya? Luego plantearía que hay un cerebro intermedio que va evolucionando y que va a ir hacia los mamíferos, que hace que nosotros de verdad queramos cuidar nuestras crías, ¿ya? Eso es lo interesante del sistema límbico, que hace que hayan patrones de cuidado. Y luego vamos a ver que, dijéramos, que también aparece un poco después de nuestra evolución como mamíferos, aparece la corteza que tiene 6 milímetros de espesor, ya eso es lo único que tiene, no tiene más, dijéramos, y la parte frontal, donde las funciones ejecutivas van a aparecer y entonces nos va a permitir cosas de nosotros, ¿no? Tomar decisiones, planificar las actividades, regular los impulsos, mantener, dijéramos, el foco en algunas cosas, todo lo que es función ejecutiva. Todas esas cosas que yo le estoy diciendo, usted se las va a tener que aprender en nuestra maravillosa formación, no sé qué, prepárese, como, y puede escuchar esta charla muchas veces, porque esto es, se está reyendo la Alexa, pero esto es lo que le tan, ahí voy a estar todo el rato insistiendo porque son muchos modelos, ¿no? Alrededor de 10 a 12 teorías revisamos en neurociencia aplicada al trauma para ir como conjugando este Kubrick, este cubo, y lo que es el trauma hoy en día, ¿ya? Damasio plantea, ¿no? Que además hay un problemón que tenemos que es la emoción, ¿no? La emoción hace que nosotros, dijéramos, tengamos un movimiento y que tengamos una acción, una conducta, ¿no? Es como el gatillador de la conducta. Pero para que aparezca la emoción hay una interacción de todos estos elementos, el cerebro con sus procesos químicos eléctricos, ¿no? El cuerpo con sus redes somáticas neuronales que conectan todo el sistema, las señales internas, que es la interocepción, lo que yo siento adentro, junto con mi cuerpo, ¿ya? Las memorias, que nosotros vamos como viviendo esta experiencia de cada vez ir, dijéramos, permítame, por acá, ¿dónde estás? A ver. Por favor, si pudieran cerrar los micrófonos, se los agradecería harto. Entonces, vamos a ver que, como les decía, más avanzado hoy en día, lo epigenético, el contexto y nuestro patrón hereditario de la economía del cerebro, que es la memoria. Ya, en estos 5 palabras es todo lo que en neurociencia aplica al trauma. Pero cada uno de estos procesos, el cerebro, el cuerpo, señales internas, memoria y contexto, ¿no? Es como la puerta de entrada a un mundo de procesos, ¿ya? Y todos funcionan en forma dinámica, en forma simultánea. ¿M? Y lo único que varía es el orden de los factores, es decir, en algún momento a lo mejor las memorias que usted tiene adquiridas van a ser gatilladas. O una hemorragia, por ejemplo, a nivel interno puede ser que también gatille. O puede ser que su cuerpo haya tenido alguna situación que señale que hay un peligro. O el cerebro haya detectado o en el contexto hay una amenaza. Entonces todo el rato ¿no? Es muy potente todo este sistema. Por lo tanto, es interesante la psicoeducación del paciente. Vamos a ver que acá es fundamental que pueda entender todos estos procesos, no en términos de asustar al paciente, sino en términos de que pueda mejorar estos elementos, ¿no? Que pueda funcionar, tener mejores funciones cerebrales, un mejor cuidado de su cuerpo, señales internas que pueda interpretar mejor, ¿no? Reconocer ciertos patrones de memoria y entonces establecer un contexto, como diría Porges, que también es un gran aporte que él hace, de hablar de la seguridad, ¿no? La neurocepción positiva. Y bueno, acá es lo que tenemos lo más moderno hoy día, es cerebro, cuerpo, entorno como sistema regulatorio. ¿Ya? Ahora, porque para nosotros, personas que trabajamos con personas,
o que interactuamos con ellas, en el 99% de nosotros, al menos que estemos en la Luna o en el Tolol o en algún lugar lejos, dijéramos, nosotros vamos a entender que el entorno es un sistema regulatorio, ¿no? Y eso es muy importante también. Eso antes no estaba puesto, yo no recuerdo en la universidad. Cuando me formé como psicólogo, aparte del setting terapéutico, que uno tiene que tener una consulta tranquila con ciertos elementos, no el concepto en sí mismo del entorno como sistema regulatorio. Y por eso, en general, cuando uno trabaja con niños y con jóvenes, el contexto es definido como traumatogénico o no. ¿Ya? Es demasiado importante. Es un contexto regulatorio, es un contexto saludable donde hay un apoyo y una... Lo va a plantear veces Valdecoq, me caigo del columpio y ahí está mi mamá para recogerme, no problema. Apego, teoría de Volvi, ¿no? O me caigo del columpio y me las arreglo sola y ahí quedo botada porque en realidad estoy botada desde hace 3 meses, nadie le importa si voy al columpio o no, ¿no? Hay abandono, hay negligencia, no hay apoyo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver el factor del apego, ¿no? De la forma de la estructura, de cómo se va construyendo esta estructura psicológica y eso es lo que más a nosotros también nos interesa, es comprender que la neurobiología, el desarrollo temprano del niño y del joven adolescente, sí es una matriz básica para poder contener procesos que son de larga data. Es decir, por ejemplo, la madurez del cerebro, la madurez de estos sistemas que son alrededor de los 27, 28 años. Jamás nadie tiene un cerebro maduro a los 18. O sea, es una cuestión de carne de identidad. No, 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 no. Es básicamente un concepto social, pero biológicamente hablando eso no ocurre, ¿ya? Y también nosotros, dijéramos, otra de las cosas interesantes que vamos a ver, dijéramos, es que podemos corregir los trastornos de apego. Hoy día se puede trabajar sobre esa situación. Ya no es como tan imposible plantearse esta necesidad de recuperarse. Em, no solamente sobrevivir, es importante sobrevivir, pero también es importante poder recuperarse. Siendo que muchas veces el recuperarse es más bien asumir un evento traumático y aprender a vivir con él. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Nosotros, como les decía, al final, como para hacer una síntesis, ¿no? El cerebro no funciona como tres cerebros separados jamás, ¿no? Sino como un sistema dinámico de redes que integra supervivencia, emoción, memoria, cuerpo y vínculo. Y según la cognición, según el contexto, o sea, lo que me dice el contexto, como yo lo experimento, ¿no? Acá básicamente, porque sí, yo sé que si me conozco se me va a ir la hora volando, eh, ya llevo media hora y no he hecho ni la mitad de la presentación, ya, capaz que la dejo para la próxima semana. Nosotros tenemos estos mecanismos, lucha, huida, congelamiento. La lucha es para enfrentar la amenaza, la huida es para escapar del peligro y la congelación es una inmovilización tónica, es decir, el cuerpo mismo no responde en un patrón de congelamiento, ¿no? El tono muscular, ¿no? Queda alterado y bueno, es una parálisis, una desconexión y el colapso, el congelamiento y escapar del peligro está más asociado a la ansiedad, a la evitación, a la taquicardia, ¿no? Y al miedo. Y la lucha tendría más que ver con los conceptos de agresividad y de atención muscular. Está no menos decir que a mi modo de ver, bajo la línea del doctor Kember, dijéramos nosotros sabemos que nuestra organización de la personalidad, genéticamente hablando, contiene un espacio agresivo, es la agresión en acción, porque muchas veces necesitamos o protegernos o generar patrones, por ejemplo, que tienen que ver con la sexualidad, que es también un tipo de juego que hay de movimiento en relación a una agresión amorosa. Es bien difícil de explicar, pero lo importante es que en algunos casos hemos hablado todo el tiempo de estos tres mecanismos. Y hay otro más que es la disociación, que estaría en relación con el congelamiento, ¿ya? Cuando una persona no puede completar, como les decía, lo que decía Levin, una respuesta exitosa del 8 el sistema queda atrapado en una activación crónica. ¿Ya? Entonces uno se pregunta a sí misma, ¿el bruxismo será una activación crónica? Yo les dejo a ustedes la pregunta, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen
Por ejemplo, me suena mucho el bruxismo como una activación crónica, también las tortícolis, los dolores musculares, el lumbago, activaciones crónicas. em, También puede ser algún tipo de cefaleas, dolores de cabeza, activaciones crónicas, ¿no? Paso un mal rato, jaqueca. Paso un mal rato, colon. Paso un mal rato, algún tipo de problemas digestivos. Paso un mal rato, gastritis, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo estas respuestas quedan atrapadas en el cuerpo. ¿M? Por lo tanto, para Peter, ¿no? Se funda, dijéramos que todo esto tiene que ver, como dice él, en un entendimiento central de que la respuesta fisiológica de supervivencia ante cualquier estímulo percibido como estresante, peligroso, amenazante, ya podría ser un proceso traumático, ¿ya? Nosotros tenemos una percepción de la amenaza, una activación del sistema nervioso autónomo, una preparación corporal para poder hacer estas defensas, ¿no? Y si el proceso se interrumpe, como diría Levin, hay una fijación del trauma, ¿ya? Entonces, él siempre pone este ejemplo de una gacela que escapa de un depredador, ¿no? Y cuando dijéramos, cuando esto sucede, la persona no puede huir, ¿no? Se congela o el animal queda, dijéramos, en un estado como de, queda sumergido en una sensación de sentirse como separado del cuerpo, ¿no? No hay una posibilidad de responder a defenderse, entonces queda congelado o se hace el muerto, como dicen, ¿no? La tanatosis. Y como ya vamos a... hay algo que acá es muy importante. Yo voy a tener una estructura psicológica, voy a tener una base fisiológica, voy a tener una estructura genética, porque soy de la misma especie, somos todos Homo sapiens sapiens, ¿no? Y dijéramos, todo eso se va a conjugar en una serie de patrones en mi personalidad. ¿Ya? Pero nosotros tenemos lo que llamamos una desconexión funcional, ¿ya? Es decir, eh, nosotros vemos cómo el cerebro reacciona ante una amenaza, lo que les acabo de decir, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? Y se los dejé aquí para que lo puedan, se queden con la pregunta, ¿qué pasa cuando la amenaza es persistente y abrumadora? ¿Ya? Entonces ahí es posible que entremos a la disociación. ¿Qué es la disociación? Es como este vaso roto, ¿ya? El vaso está roto en dos partes y él no sabe que está roto. Son dos partes. ¿Puede ese vaso contener agua? No, ¿no? Le voy a echar agua y ese vaso va a correr. En la disociación tenemos la fragmentación, pero ya no podemos tener el mismo contenido aglutinado. Por eso les puse esta imagen. Es muy interesante la disociación. Y no solo eso, sino que además muchas veces estas partes se escinden, ¿ya? Quedan atrás en procesos muy inconscientes, ¿ya? Porque es demasiado para el cuerpo perdón, para la psique sostener esta experiencia abrumadora, ¿ya? La disociación siempre va a tener que ver con elementos que tienen que ver con el sufrimiento psíquico, siempre, siempre va a ser algo como realmente que sobrepasa al psiquismo y que va a hacer que haya este proceso alterado y que es una protección, es un mecanismo de defensa, acuérdense, de disociación, dentro de los 50 mecanismos de defensa que tenemos estudiados, ya, que son muchos, y va a depender de la corriente como los nombren, pero en realidad el problema no sería nada si fuera que se me olvida algo, pero se me olvida con todo lo que viene. A veces viene con memorias, con sensaciones, a veces viene con olores, con imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, si yo he sido atropellado cuando chiquitito, me acuerdo un chico que estaba atropellado por una camioneta roja, entonces el niño al principio como que se escapó de la casa y salió a la calle, y gracias a Dios lo topó, se quebró una pierna de la cadera el niño de 3 años, así que estuvo enyesado, fue tremendo. Y después él no quería salir de casa, ¿no? No quería salir, no quería salir, no quería salir.
Y bueno, nosotros trabajamos en regular el cuerpo, en las respuestas de defensa, etcétera. Y con los años, él después contaba que cuando había cosas rojas se sentía muy amenazado, pero ya ni se acordaba porque era muy chiquitito cuando lo toparon y nadie más le volvió a decir que había sufrido ese accidente, ¿no? Entonces él llega de nuevo muchos años después a pensar que no sabe por qué el rojo como que le genera un shock de color, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta lo complicado que es. No es un defecto, no es una locura, eso es súper importante señalar. Es un mecanismo de supervivencia que el cerebro utiliza cuando el dolor es demasiado intenso para procesar el momento, ¿ya? Y acá nosotros vamos a tener, hoy día vamos a ver que hay varias formas de aclarar la disociación, pero esta es la que encontré más suavecita, más como con ejemplos, ¿no? La disociación primaria, ¿ya? La mente sale del cuerpo en el momento del trauma. ¿Ya? Y muchas veces dicen cuando están en los quirófanos, me vi desde arriba como si no fuera yo, ¿no? Me escindo del cuerpo, ¿ya? La secundaria, la emoción se separa del contenido, ¿no? Yo puedo decir, oye, sí, me pasó un abuso y no sentir nada. Le saqué, se disoció esa emoción, se separó del contenido del recuerdo, ¿no? Porque tenemos muchos elementos que son disociados. Y la terciaria o la estructural es que la experiencia se organiza en partes del self independiente. Es lo que les decía yo, se rompe el vaso y se pierde una parte, ¿no? Hay cambios bruscos, uno dice una parte de mí quiere hacer una cosa y la otra parte de mí ya no responde y no sé por qué me siento como que algo me falta, ¿no? Es la disociación fragmenta la experiencia en lugar de integrarla, ¿ya? Busca proteger de todas maneras nuestro sentido del yo, ¿ya? O la identidad o el self, o el sí mismo, lo mismo, ¿ya? Un poco puesto según la línea que usted venga. Eh, ¿Y cuál es el problema de la asociación? ¿No? No es solamente un momento de desconexión, sino que el problema es que es una reorganización completa de cómo una persona habita su vida, ¿no? Como que se te pierde una parte de ti mismo y ya no eres el mismo, ¿no? Y cómo lidiamos con eso, ¿no? Y además tiene otras consecuencias importantes. Impacta la memoria, porque a veces nosotros, ¿qué pasa en el estrés postraumático? Tenemos flashbacks de imágenes intrusivas, podemos tener lagunas amnésicas, o sea que se nos olviden cosas, simplemente desaparecen, o recuerdos encapsulados. ¿M? También puede tener impacto en la memoria emocional, ¿ya? Tener anestesia emocional o tormentas afectivas, parte de lo disociativo, ¿ya? Dificultad para identificar estados internos, ¿no? La lexitimia, ¿no? Emociones que ya hay, no aparece algo que está asociado al sentir. Yo debería sentir que quiero estar con esta persona, pero esta persona me ha hecho tanto daño que no estoy sintiendo nada aquí, ¿no? La persona puede sentirse además desconectada sin saber por qué. ¿M? Y bueno, como les decía, el problema de nosotros básicamente tiene que ver con las relaciones también. El mundo se divide en víctimas, victimarios, salvadores o amenazas. La intimidad se siente peligrosa porque significa bajar la guardia. Y yo diría que también a veces para poder quedarme con alguien que me hace daño necesito disociar, ¿no? Sobre todo en la primera infancia, los niños pequeños, como que te maltraten, te torturen y todo, el niño va a asumir algún tipo de patrón, porque cómo se va a quedar solo sin su familia y sus padres, y no importa que pase lo que pase, a veces, ¿no? Y bueno, por supuesto que cuando aparece el impacto en la identidad, ¿ya? A veces hay fragmentaciones del self, un lenguaje inconsistente, ¿no? Yo le pregunto a la persona en entrevista estructural, ¿cómo se define usted a sí mismo? Pregunta difícil. Y la persona decir, no, mira, mi mamá dice que yo soy así, o nosotros pensamos que yo podría ser de tal manera. Hay una cosa confusa, divaga, ¿no? Es sin día, y que nosotros llamamos difusa, ¿no? Difusión de identidad. Y muchas veces uno se mira al espejo y siente que no es esa persona. Y hay partes que son como congeladas o que están ajenas al cuerpo, ¿ya? Los síntomas somáticos, ¿ya? Dolores crónicos, síntomas conversivos, pueden ser la expresión somática de una parte disociada. Podría ser un lenguaje del cuerpo para una memoria que la mente consciente no puede articular, ¿ya? Acuérdense que el concepto básico de la experiencia psicosomática, ¿no?
la clínica psicosomática con enfoque psicoanalítico y la clínica psicosomática, ¿qué va a decir? Aparece esta expresión en mi cuerpo de un síntoma porque la psiquis no puede integrar aquello que está viviendo, ¿ya? Por lo tanto, lo deja en el cuerpo. ¿No? Y bueno, cuando nosotros tenemos un trauma complejo, ¿no? Es cuando la amenaza es crónica y, como les decía, el sistema de defensa va a estar colapsado y queda atrapado en ese proceso y la persona no puede salir, ¿no? Como vemos esto, y esto es súper importante porque acá es como cuando uno le explica a la persona por qué es importante el sistema nervioso en la experiencia del trauma, ¿ya? Es justamente por esto, porque observamos en la clínica, observamos en el paciente, observamos en la persona o hiperactivaciones o hipoactivaciones o oscilaciones. Esto es muy importante. A veces, si bien es cierto, nosotros en la formación estamos todo el tiempo revisando materia, tenemos una biblioteca donde usted puede acceder a lo que se le ocurra, realmente disponible, las clases quedan grabadas, se entrega material todo el tiempo, pero esto es esencial porque muchas veces vamos a tener que entrevistar a nuestro paciente, dijéramos, durante varias sesiones para construir un relato, una historia, un proceso de conocimiento de los aspectos de la persona, pero también de sus síntomas. ¿No? Por lo tanto, nosotros vamos a ver si un paciente tiende a la hiperactivación o la hipo o oscila, ¿no? Hay personas que todo el tiempo están arrancando, ya hoy sí no voy a cambiar de pega, yo no, ahora me voy a cambiar de otra pega, no, es que ahora tengo este pololo, no, mejor ahora voy a buscarme otro pololo, no, entonces ahora en realidad me voy a buscar otra casa, me voy a quedar en otra casa y me voy a ir a otra casa. A mí me ha pasado harto, yo soy más hiper, ¿ya? Otras personas que son hipoactivas, ¿no? Están cansadas, no quieren hacer nada, no hay motivación, les suena motivación cero, ¿ya? Entonces sí, pero ¿cómo? No quiere ir al colegio, no quiere estudiar, ¿y qué quería hacer? No, no tengo ni la más remota idea. ¿Y qué te gustaría estudiar? No, menos, eso menos sé, pero ¿para qué soy bueno? No, no soy bueno para nada, ¿no? Disociado, no tengo idea por qué, qué quiero, por qué no voy a la universidad, por qué no soy capaz de complicarme, por qué no estoy yendo a la universidad y me estoy quedando rezagado. Esa cantidad de muchachos que conozco últimamente en que en verdad no tienen ni la más remota idea de qué hacer con su vida. ¿Ustedes qué creen que es? Hipoactivación, ¿ya? Y la oscilación, vamos a tener estas desregulaciones emocionales y, bueno, pucha, si tenemos más mala suerte, ¿ya? Nos vamos a ir además a trastornos de personalidad que pueden ser en la adolescencia una tendencia y que va a depender también con un marco biológico acerca de si en la familia hay antecedentes también de algunos patrones de enfermedades, de trastornos mentales, que no me carga esa palabra, pero en fin, dijéramos como estos desórdenes de la personalidad. Y nosotros vamos a ver que además nosotros tenemos muchos apartados. Hoy día solamente estoy hablando de la disociación, pero también señalarles que nosotros tenemos cuadros más complejos de trastorno de estrés postraumático complejo, que tienen una tipificación, el CIE-11 o en el DSM-5, donde nosotros vamos a ver alteraciones en el afecto, en los impulsos, concentración, amnesia, atención y conciencia alterados, eh, muchas veces una autopercepción también alterada, culpa, vergüenza, sensación de estar dañado, no quiero que se den cuenta que estoy mal. Ya, eso es muy típico. Esta máscara que tenemos todo el rato para ser eficientes, competentes, cumplir con las expectativas de otro, que es agotador y al final tú te sientes que en verdad ya no quieres más. ¿No? Alteraciones somáticas, como les decía, gastrointestinales, de la piel, de la concentración, vamos a tener problemas, dijéramos, digestivos también, puede haber dijéramos, mucho rebote. Y bueno, y al final uno puede sentirse tan agotado que se queda desconectado ya a nivel increíble. No, a veces la desesperanza aparece, ¿no?
Y en nuestro caso, nosotros tenemos un modelo que abarca toda la neurociencia aplicada al trauma y dentro de eso tenemos algunas herramientas que se llama el proceso sostener puntos, PHP. ¿Ya? Para nosotros, además, dentro de esta técnica, que es una técnica que solo existe del año 70, de John Whitman Ray, que es una persona que se dedicó a estudiar el efecto de la electricidad en el cuerpo. Ustedes saben, las neuronas tienen electricidad, funcionan bioeléctricamente, y como él consideraba que habían calcificaciones, que las hay en el cuerpo de todas maneras, siempre hay calcificaciones por los residuos de los metabólicos en el sistema nervioso, y él decía que además él tenía esa creencia de que habían patrones de memoria atrapados en estas cristalizaciones. Y esa es la base de Holding Point Process, que es de PHP. ¿Ya? Nosotros, dijéramos, trabajamos solamente como para mostrarles algo de lo que nosotros vamos a trabajar en la formación. Nosotros tenemos, dijéramos, una parte súper neurobiológica dijéramos, con herramientas sensibles al trauma en la intervención y trauma informados, o sea que tenemos investigación, no es que yo esto lo saque del bolso el conejo, pero también tenemos otra parte que yo siempre le he señalado, que es la parte manual del trabajo que nosotros tenemos en la formación, donde vas a tener que aprender a tomar ciertos puntos y a hacer contacto con las emociones de la persona y para poder entender dónde están esas emociones atrapadas en el cuerpo. Para nosotros usamos un mapa de regulación que le llamamos escala emocional, que viene de esta corriente de John Whitman Ray que se llama Body Electronics, ¿no? ¿Cómo funcionan las experiencias traumáticas y emocionales? Van a estar incorporadas dentro del cuerpo, ¿ya? En estas clasificaciones, y nosotros trabajamos con acupresión sostenida, que vas a tener que aprender bastantes puntos en el cuerpo, y nosotros vamos soltando esta información, vamos recuperando el sistema nervioso y reorganizando los procesos. Esto no lo hago yo, lo hace el cuerpo de la persona, dijéramos que está en las condiciones que necesita para poder hacer este proceso, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que nosotros sabemos por observación? Es que siempre los traumas se liberan en PHP de lo menor a lo mayor, es decir, como vas trabajando y vas sacando capas traumáticas a nivel fisiológico y psicológico, y siempre vamos de la menor intensidad a la mayor intensidad, siendo que, como diría Peter Levine, vamos construyendo un continente, una capacidad regulatoria fisiológica que pueda sostener los procesos dijéramos, terapéuticos para poder elaborar estos procesos, ¿no? Y John Whitman Ray hablaba del amor incondicional y el perdón incondicional para transmutar las resistencias, ¿no? John Ray decía que lo que resiste persiste. Entonces eso se ve mucho el tema de las resistencias, dijéramos cómo la persona sigue marcando patrones y cómo estos van desapareciendo, ¿no? Para nosotros la escala emocional es una aplicación clínica, nos guía hacia un proceso de intervención, ¿no? Sabemos a qué nivel está procesando, cómo acompañar a la persona para poder que no bloquear estos procesos fisiológicos regulatorios. ¿M? Y aquí más o menos, lamentablemente el libro que yo tengo sobre curación somática en la época del trauma junto a Catalina Ureta está agotado. Solo creo que queda en Estados Unidos en inglés y algunos en español. Pero creo que hoy día Amazon trae para todas partes del mundo. Nosotros acá en Chile por ahora lo tenemos agotado, pero más o menos nosotros vamos viendo, dijéramos, partes del cuerpo, dijéramos, glándulas para que tienen que ver con las hormonas y emociones, ¿no? Entonces vamos trabajando, si la persona, muchas veces la persona no va a sentarse a darme un análisis teórico de lo que le pasó en la vida, ni decirme en qué minuto está disociada, ¿no? Simplemente va a venir con una emoción, con una conducta de apatía, con un miedo irracional, con una sensación de dolor psíquico impresionante, con la sensación de ser rechazado por los otros, etcétera. Y eso a nosotros nos va a indicar como una entrada como corporal de cómo nosotros podemos trabajar estos sistemas de regulación neurohormonal para que la persona empiece a catalizar estos procesos, que eso es lo diferente de Holding Point Process, ¿no? En relación a otras técnicas.
Y bueno, solamente como para que se entienda un poquito, el Holding Point Process busca reorganizar las respuestas, como les decía, del sistema nervioso que son impactadas por el trauma, ya, y nosotros vamos a trabajar dentro de nuestra técnica, dijéramos, en la utilización de minerales, de sales de mar, etcétera, para poder darle al sistema nervioso una fluidez y una capacidad de respuesta para regular esta estructura. Vamos a tener que aprender algunas cosas según cada punto de la estructura anatómica del cuerpo de las personas. Vamos a tener que entender estrés, homeostasis, algunos conceptos en ese estilo, ¿no? De la fisiología, y vamos a tener que entender cómo la fisiología, cómo los puntos funcionan a nivel de las emociones, cómo repercute en las relaciones y los vínculos, y en un nivel un poquito más abstracto, ya yendo hacia, dijéramos, hacia un proceso más profundo de los procesos mentales, comprender la mentalización, ¿no? Cómo nosotros experimentamos adentro y afuera, cómo nosotros tenemos esta empatía para con el otro y cómo nosotros generamos empatía o simpatía, una serie de elementos que más son en la línea más bien de Fonagy y Waterman, que son como elementos esenciales para entender que algunas personas pareciese que pensasen bien, pero como que no es tanto, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay muchas maneras de explicarlo, pero no me quiero ir para ese lado por ahora. Entonces, además nosotros, dentro del concepto de Holding Point Process o PHP, vamos a hablar sobre la crisis curativa o crisis de sanación, ¿ya? Nosotros sabemos que cuando esta memoria está almacenada, según esta técnica, ¿no? Van a aparecer patrones suprimidos, ¿no? En la disociación de pensamientos, palabras y emociones, que va a haber almacenado traumas de la existencia, patrones hereditarios también, y también resistencias a experiencias vitales. Y nosotros, dijéramos, trabajamos con el efecto piezoeléctrico, que es que cuando nosotros encontramos un punto en el cuerpo donde hay esta cristalización, ¿no? Al comprimir el cristal, eso pasa en la física, no es una cosa esotérica, sino que cuando tú comprimes un cristal, se libera energía eléctrica y el cuerpo entonces va liberando estos patrones a través de un proceso de activación en el sistema nervioso que es eléctrico, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que nosotros aprendemos en articulaciones, en suturas craneales, en la columna, se toman distintos puntos. Eso ya es como para otra clase. Pero igual en la página, en la radio pueden ver sobre los elementos fundamentales del holding point process. Em, y como yo les decía, dijéramos, tenemos acá nosotros saturamos con nutrientes, con minerales, usamos la cupresión sostenida, o sea, esta técnica requiere de un manejo manual y la liberación de patrones trabajamos en varias líneas, depende de lo que la persona esté necesitando a nivel mental o psicológico. Y para nosotros no estamos preguntando por qué, sino que él pregunta qué está pasando ahora, dónde y cuándo, ¿no? ¿Cuándo pasó? Vamos a ir hilando estas memorias escindidas, estos procesos inhibidos, ¿no? En el cuerpo. ¿Y qué es lo que restaura PHP? ¿No? Los nervios, el sistema de comunicación nervioso cerebro, la circulación, ¿no? Hay una activación de áreas corporales si han sido disociadas. Trabajamos, como les decíamos, saturación, regeneración en relación a ciertos nutrientes. Eliminamos muchos desechos celulares a través de esta estimulación y en realidad se observa que las células recuperan su función luego de estas descargas o esta desintoxicación, ¿ya? Eh, y bueno, también nosotros trabajamos reconocer, ¿no? Nombrar las partes que están disociadas, traerlas de vuelta, cooperar, ¿no? Trabajar, reducir la amnesia interna de las partes que están disociadas para volver a contener un todo, ¿no? Un reprocesamiento, que también nosotros queremos que esto suceda, y dijéramos una integración de las experiencias para que el self no esté en esta situación de congelamiento y fragmentación para volver a la realidad aquí en el ahora, ¿no? Y bueno, que va a mejorar el sistema de alarma en la amígdala, hay una atenuación de las respuestas de defensa, y la hiperactividad, ¿se acuerdan? La corteza prefrontal recupera su función ejecutiva, o sea, vamos a estar más tranquilos, más calmados, con mejores decisiones, más organizados.
la memoria se vuelve más coherente, no tengo estos flashbacks, no tengo inundado por estas cosas como recuerdos intrusivos, ¿no? Eh, las relaciones pueden construirse desde la confianza, porque ya no estamos hiperactivados o hipoactivados, sino que estamos en una ventana de tolerancia, dijéramos que tiene un margen de coherencia que es positivo para las relaciones, ¿no? Eso es sumamente importante. El cuerpo regenera y lo puede, el cuerpo está hecho para regenerarse. La elasticidad, el movimiento orgánico se recupera, ¿no? Y muchas veces nosotros trabajamos en los avanzados. Trabajamos en la médula espinal, a los costados, la parte como de los, dijéramos, de las calcificaciones en esa zona, que también permiten una descarga importante del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, y por otro lado, vamos trabajando aspectos personales en esta formación, porque vamos a trabajar en grupo, vamos a hacer muchas sesiones unos con otros, porque tenemos que aprender la técnica, ¿no? Por lo tanto, yo diría que los que son presenciales, ¿no? La parte presencial, que es obligatoria, porque si no, no puedes aprender la técnica, hay un gran trabajo a profundidad, que si bien es cierto, no tiene un enfoque terapéutico personalizado, tiene que ver con el trabajo de integración junto con todos tus colegas o estudiantes, de poder ver cómo funciona la técnica, ¿no? Entonces, para nosotros, uno tiene que asumir la responsabilidad de la vida, ¿no? Dijéramos, tratar de estar conectado con este amor y el perdón incondicional, y se trabaja mucho también lo que es la sintonía dentro del grupo y el respeto y el trabajo serio, en realidad. Es bien, yo trato que sea, entre todos tratamos que sea lo más amoroso posible, ¿ya? Bueno, aquí no les voy a repetir porque se nos va a hacer poco, pero siempre buscamos estabilizar, procesar e integrar, ¿no? Son las grandes objetivos que tenemos para poder llegar a conocer este proceso terapéutico. ¿M? Y como les decía, el amor y el perdón es sumamente importante. Y bueno, acá lo mismo que nosotras trabajamos mucho la autonomía, que la persona sea capaz de estar en este mundo, resolver sus problemáticas, ir paso a paso fortaleciéndose. ¿M? Que eso es lo ideal, en realidad, que uno podría, bueno, aquí está lo mismo, ¿no? Que los que comentaba. Y bueno, acá los voy a dejar con preguntas y respuestas. Eh, ya estoy pasada para variar, pero me va a quedar un ratito más. Qué terrible. Y eso que trato de hacerlo lo más rápido que puedo. Qué horror. A ver, la última crisis. Voy a revisar en el chat si alguien me quiere poner alguna pregunta. Yo fui diagnosticado con trastorno de personalidad a los 20 años. Todo comenzó por depresión por bullying en el colegio a los 15. Nunca supe que era limítrofe hasta hace unos años. Luego terminé como histriónica en una hospitalización a mis 33 años. Comencé con un cuadro de insomnio y también agresividad ahora como paciente. Con usted estoy aprendiendo. Muchas gracias. Ah, me disocio y ahora entiendo qué es el congelamiento. Gracias por compartir su conocimiento. No, encantada. Qué bueno que estamos aquí. A ver, la última crisis porque me pongo agresiva, pero todos te golpean igual es fuerte y me da mucha tristeza cuando lo recuerdo de que tu familia solo lo trate como locura. Ya empecé de nuevo, ahora tengo un hijo, soy madre, iba a cumplir 5 años, 2 años, me dio depresión postparto y estuve muy mal, ya que una prima habló superficialmente del bullying que sufrí y que yo quise, bueno, ahí va a estar hablando sobre su experiencia, así que gracias por compartirla. En realidad el curso tiene 7 módulos y en general estamos entre 7 y 8 meses, depende de las necesidades del grupo. A veces yo me conecto mucho antes, trato de estar media horita acá, media horita allá, tratando de cómo, y siempre como sobre la marcha con la supervisión clínica. Hacemos harto supervisión de casos. Y es muy importante para nosotros, dijéramos, que los compañeros vayan trabajando desde el módulo uno, que es el módulo de presencial uno, ya la persona ya puede empezar a trabajar ciertos elementos. Em, sí, si ustedes quieren, yo les puse acá, les voy a ver. Nosotros tenemos una página web que es el www.instituto neurociencias.cl. Ahí ustedes pueden encontrar la formación, el brochure, la persona del equipo que contesta cualquier información.
Todo eso te lo van a mandar. En esta sexta formación ya tenemos a nuestra querida Amanda que viene de Argentina, que va a estar aquí con nosotros. Dijéramos, tenemos gente que viene, pareciese que ahora en estas formaciones tenemos personas de México, personas de Ecuador, o sea, estamos armando una red en ese sentido para nosotros súper importante, armar una red de especialización realmente a lo largo de Latinoamérica importante. Imagínense con todo lo que está pasando que no vamos a necesitar personas especializadas en traumas, ¿ya? Lo bueno de esta formación es que también, a mi modo de ver, ¿ah? Sí, yo misma me encuentro buena la formación, qué horror. Pero en fin, justamente eso, Gladys, no es necesario tener un título universitario en salud. Tenemos abogados, kinesiólogos, terapeutas, especialistas en corporalidad, como Liliana, personas que están con otras terapias empezando, la Alexa, por ejemplo, no sé, Alexa, tú que vienes del mundo del arte, ¿tú podrías compartir un poquito lo que es tu experiencia? Sí, claro. Bueno, yo soy de un mundo totalmente distinto. Me dedico al arte, estudié a los 18, bien pequeña, y la verdad es que siempre me llamó mucho la atención todo lo que tiene que ver en torno al desarrollo del ser humano en toda su complejidad. Eh, y más que nada por experiencia personal, yo me ha tocado, bueno, tengo 36 años, me ha tocado ser más paciente que terapeuta. Ahora me adentré a estudiarlo, pero fue justamente porque en un momento la historia, o sea, la información se me quedaba corta. Como que soy una mujer muy racional, me gusta mucho estudiar, mucho leer, pero claro, tomé miles de terapias, tomé miles de cursos y aún así había algo como que no lograba como integrar. Entonces mi cuerpo seguía como en este estado de alarma, de oscilación que tú explicas y entonces como que dije, pucha, ya no sé qué más probar, como que lo entiendo todo a nivel racional, lo entiendo todo a nivel cognitivo, podría dar a entender que tengo una conciencia eh, súper alta de lo que me sucede, pero aún así sigo atrapada como en estos patrones que tú describes, en estos síntomas, entonces como que, claro, es bastante agotador y así también fui conociendo personas en mi carrera con mi trabajo como artista corporal, que me decían que les pasaba lo mismo. Entonces, como que yo siempre ahí buscando información, afortunadamente nunca me he como quedado atrás en eso y lo agradezco porque me ha hecho llegar como a este punto donde, si bien es mucha información, es bastante información, es mucho que estudiar, pero si realmente te llama la atención como entender como todo este sistema, eh, como digamos a nivel consciente, inconsciente, tiene que ser integrado de igual manera cuerpo, mente, emociones, realmente no se vuelve tan difícil porque todo va tomando sentido en el camino, más la red que se forma como de personas, más como si tienes realmente ganas de estudiarlo, hay mucha lectura disponible. Entonces, como que, claro, al principio fue como, guau, ¿por qué me metí aquí? Sí, es demasiado. Eh, Pero claro, yo fui paciente de somática, fue la última terapia de mi vida que tomé antes de muchas otras, y fue justo en el momento en que realmente comencé a ver cambios. No digo que lo anterior no haya servido, porque todo fue sumando, una sumatoria de cosas, pero necesitaba incorporar al cuerpo. Y en el momento en que lo empecé a incorporar, empecé a poder ver estos cambios reales, como yo sufría mucho insomnio, mucha ansiedad social, de hecho no podría haber estado hablando en otro momento aquí, y muchas otras cosas que de verdad, claro, agotan y finalmente a mí por lo menos me hacía sentir frustrada en cuanto a que no puedes vivir tu máximo potencial como ser humano, como que estás frenada, ¿no? Y no sabes por qué. Entonces con esto por lo menos uno en proceso de, pero
ayuda a entender en lo magno, en lo complejo que es, lo que realmente se necesita como para la guinda de la torta, por decirlo así, que es complejo, pero simple a la vez, que es reconectar con el mismo cuerpo y entender desde ahí como de dónde viene lo demás. Y todo se va como conectando solito. Sí, es verdad, sí, muchas gracias, Alexa. Con Va- Alexa, lo ideal es que nosotros vayamos según el nivel que va teniendo la persona, va pudiendo trabajar supervisadamente, ¿no? Liliana, Alexa, ya son personas que van para el avanzado, entonces ellos ya están practicando, dijéramos, con personas y se está supervisando, ¿ya? Sí, la formación es exigente en el sentido de que te tiene que gustar la neurociencia, o sea, no es que vamos a estudiar las neuronas ni cómo funcionan, etcétera, ¿no? No, no hay que enredarse por ese lado, sino que me refiero de todos estos elementos, cómo se van organizando los procesos y cómo entonces nosotros vamos pudiendo seguirle el hilo al cuerpo, por decirlo de una manera, ¿no? Ahora, lo importante es que cada persona tiene su especialización o tiene su experiencia de vida. A mi modo de ver, muy personal, en este mundo, estoy de acuerdo con el doctor Schneider, que viene ahora a dar una conferencia. Schneider, siempre enredo, pero de que nunca van a haber los suficientes terapeutas en el mundo para tratar el trauma. Entonces, no es algo que nosotros, como les dijera, nos podemos sentar a pensar que algún día vamos a tener suficientes especialistas, sino que cada uno en su marco de trabajo puede incorporar este abordaje de las neurociencias aplicadas al trauma para poder trabajar comprendiendo más ciertos procesos, ¿no? Y como siempre, ustedes saben, neurociencia, e investigando y trabajando y poniéndonos al día en estos procesos. Cuando yo empecé, no existía nadie en Chile que trabajara en esto, sinceramente. Y tuve suerte que tuve buenos profesores y después estudié, sufrí las penas del infierno en la escuela de medicina, en la USACH, estudiando neurociencia, ultra difícil. Así que con que yo tenga ya el sufrimiento adquirido, no sé si es necesario adquirirlo, no, la Bernardita se ríe, pero en verdad no sé si vale la pena sufrir más de lo necesario, porque igual yo les puedo pasar todas las materiales actualizados de lo mismo que pude sufrir, ¿ya? Pero sí fue una experiencia que también te lleva a la neurociencia dura, donde dijéramos aparece la neurofisiología, otros elementos que también son complejos, pero que también están a la base, sobre todo si uno va a hacer clases. Así que si están llamados a la formación, los invito a revisar la página del Instituto de Neurociencias. Le agradezco a la Alexa, a todas las personas que están acá, porque hayan podido estar hoy día en la noche compartiendo este proceso. Y bueno, gracias a la Amanda y nos vamos a ver pronto. Muy emocionada y muy contenta de poder, si dijéramos, quieren participar. Sé que esta semana nosotros damos harto apoyo en el sentido que tratamos de que semanas antes de que empiece el curso damos facilidades y hacemos buenos descuentos antes para que la gente pueda organizarse en términos económicos, ¿ya? Em, por lo menos yo cuando me formé en otras, no quiero decir nombre, pero yo he gastado alrededor de 5.000, $6.000 en ciertas formaciones, ¿ya? Para poder, lo que ustedes en realidad van a tener tres formaciones en una, probablemente no, Lili, dijéramos, en este proceso en que yo encantada de la vida voy a compartir con ustedes. Así que bueno. Muchas gracias. Espero que haya podido compartir con ustedes algo que les guste y que haya sido de su interés. Y no se preocupen porque siempre lo subo en Radio Conexión U y también lo dejamos como podcast, ¿ya? Así que buenas noches, me extendí 13 minutos, así que les doy las gracias. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta en especial, dijéramos, me la pueden hacer llegar, o si no, a través dijéramos, de la página web, ahí van a poder conectarse con el equipo para poder contactarse con nosotros, ¿ya? Así que muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.